Hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Matías Ochoa, quien les habla. Estamos en una nueva charla del ciclo de entrevistas con oficiales del béisbol. En esta oportunidad nos movemos a la modalidad de béisbol para ciegos. Esta modalidad que se juega mucho en Italia, se juega también en los Estados Unidos y para hoy vamos a contar con la presencia de un oficial internacional, el amigo Publio Vázquez, quien estuvo el año pasado en Argentina y bueno, y hoy gentilmente se ofreció a charlar un rato conmigo para contarnos, además de su vida y de su carrera dentro del béisbol para ciegos, también un poco cómo es la anotación en el béisbol para ciegos. Ahí mismo le estoy enviando la invitación para que se sume a la charla y en instantes vamos a estar hablando con él. Béisbol para ciegos, que aquí en Argentina está liderado por Jonathan Deus, quien trabaja junto a la Federación Argentina de Béisbol. Bueno, este año, como a todos, la pandemia le frenó un poquito del trabajo, pero tiene el apoyo para continuar a partir del año que viene con lo que se vino haciendo. Así que le mandamos un abrazo grande a Johnny, que creo que está ahí conectado con Béisbol para Ciegos. Le envío y en instantes vamos a estar hablando con él, que se está cuidando a pleno. Ahora nos va a estar contando un poquito cómo lo ven. Y ahora sí, hola Publio, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo andas? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, iniciamos bien la transmisión, recién hicimos la prueba. Ahí te pido que bajes un poquito la cámara nomás para que Lo se te va. vea. Ahí está perfecto. Bueno, ¿cómo estás? Estoy bien, a pesar de todo lo que está sucediendo alrededor, ¿sabes? Con esta cuestión del coronavirus, aquí en Panamá también es un problema como en todo el mundo. Sí, te veo con el Ah, barbijo. Yo ya sé la razón, pero contale un poco a la gente que se está conectando por qué estás con eso. ¿por qué? ¿Por qué tienes el tapaboca puesto en... Porque aquí en este edificio, sobre mi cabeza prácticamente hay una persona con este problema. Y yo he optado por usarlo también en casa, cosa que no había hecho anteriormente. Ah, Y perfecto. porque hay demasiados casos últimamente, sucede demasiado, el Ujú. tiempo es bastante irregular también, llueve terriblemente y creo que son cuestiones que aumentan los contagios. Seguramente. Y en Panamá, vos viviste la pandemia todo el tiempo en Panamá o estuviste también en Europa? No aquí en Panamá, Ujú. siempre aquí en ¿Y Panamá porque desde cómo marzo estuvo el tema? prácticamente, aquí en Panamá no se podía salir, cuando se podía salir de Panamá en Italia habían dicho aquí los panameños no pueden entrar. Ujú. Ok. Entonces te ibas a tener que quedar ahí. Bueno, Julio, primero, como siempre, muchas gracias por darme este tiempo de charlar con vos. Y nada, le cuento a todos los que se vienen sumando, esto es un espacio para hablar con los oficiales del béisbol, árbitros, anotadores y comisionados técnicos y todos esos que se encargan, que son otros que no son los jugadores ni los managers de los equipos, los coaches que siempre están en primera plana. Le damos un espacio aquí en mi Instagram. Así que, Julio, nuevamente gracias y podemos arrancar ya con la entrevista y te voy a consultar cuáles fueron tus inicios con el béisbol, ¿sí? No con el béisbol parecido, sino cómo ingresaste al mundo del béisbol. Ve, yo como casi todos los panameños, el deporte nacional aquí, ¿no? Ujú. Comencé jugando, cuando llegué en Europa, ni guantes ni nada yo me había llevado porque digo, allá no juegan béisbol. En cambio, habían pocos voluntarios, gente que Ujú. les gustaba mucho el béisbol, se compraban unas manillas que llegaban viejas, llegaban de los Estados Unidos, ¿no? Y había un mercado público y ahí estos muchachos se compraban las manillas, que llegaban con la ropa y con todas estas cosas, llegaba de todo, ¿no? Y los primeros guantes prácticamente los tuvieron así. Muchos de los que conocí tenían guantes que habían comprado en ese modo. Y poco a poco, Boloña
ha siempre jugado béisbol, no como, digamos, al sur de Roma, donde llegaron los americanos en tiempo de la guerra y donde hay un famoso cementerio, donde están todos los soldados americanos que habían muerto durante la Segunda Guerra. Y ahí comenzaron a abrir algún campo de béisbol, a jugar entre ellos, entre los soldados, y la gente se apasionó. En efecto, la gente que tiene más pasión de béisbol aquí en Italia está en Neptuno, que está a 60 kilómetros de Roma. Y ahí era hasta difícil jugar porque hay gente que no le gusta perder. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Eran, sí, eran bastante atrevidos, hasta los niños se escupían cuando tú pasabas, sucedía de todo. Una vez que Y, ganamos, y- tuvimos 3 horas ujú, dentro del campo que no podíamos salir, no puede ser. para decirte. Hoy como hoy, Boloña es el equipo más fuerte que hay aquí en Italia. Y hay una discreta cantidad de gente y llegan muchos venezolanos, dominicanos. Ujú, Eh, yo aquí he conocido hasta Grandes Ligas, ¿no? Gente que jugaba en Grandes Ligas que vino aquí a Italia a jugar. El nivel es ujú. bastante alto. ¿Y vos jugaste en Italia o solamente Yo jugaste en Panamá? ¿Te fuiste de grande a Italia? jugué pocos años, primero por el estudio, después el trabajo. Yo trabajaba con uno que vendía solo material de béisbol. Ujú. Se comenzó con esto y se trabajaba mucho. Prácticamente yo tenía en cada equipo el mejor jugador, tenía un depósito que yo le daba del material de béisbol y él vendía y se cogía su porcentaje, ¿no? Y así pasé 12 o 14 años trabajando en esta empresa. Hoy como hoy es la más grande productora de uniformes que hay en Europa, creo. Y venden béisbol, básquetbol, voleibol, eh, que otro, uno que va muy fuerte como deporte es el golf. Digo, ujú. Venden bastante golf. Y además tienen esta producción de, si tú ves un encuentro de fútbol, ¿cómo se dice? Sí, de fútbol, de Serie Ujú. A o de Serie B de Italia, casi todos tienen escrito Macron Sí, aquí por delante. Es esa la compañía que prácticamente comenzamos el dueño y yo a trabajar. Y se ha puesto perfecto. una Entonces, potencia. genial. ¿Y por qué te fuiste a Italia? A estudiar. Ah, ¿qué estudiabas? Estudié, digamos, medicina, pero no terminé porque a un cierto punto me encontré con problemas económicos. Tuve que dejar para ponerme a trabajar y el trabajo no era compatible con mis Con el capacidades estudio. para llegar a terminar, ¿no? Me duele ¿Y, porque y, y manejabas el no me ha italiano bien gustado. antes de ir para allá? ¿Cómo? ¿Hablabas bien el italiano No, antes de no, viajar? yo aprendí todo allá. Mm, Yo pienso en italiano, actualmente pienso en italiano, porque paso dice, leyendo en italiano, sueño en claro. italiano. Si uno sorpresivamente en la mañana encuentro y me dice buenos días, y yo digo buongiorno, Buongiorno. y Ujú. él responde en italiano, porque yo prácticamente pienso verdaderamente. En situaciones en que uno es, digamos, está un poco estimulado, ¿no? Está un poco así. Si alguien me dice algo, yo respondo en italiano, de una vez. De una. Cuando algo se Perfecto. me cae, la primera cosa que digo es en italiano. Hasta el Oh, dialecto me viene, me sale, ¿no? claro, tal cual. ¿Hace cuántos años estás en Italia? Más de 50. Claro. No, ya sos Una un vida, más italiano que una vida. panameño. Sí, Claro. yo regresé aquí en el 2013, regresé aquí a Panamá.
Bien. Y Y, me ha costado un poco de trabajo, te digo. y sí, Vivo completamente solo y así tengo mucha correspondencia con un grupo allá de Italia, con mi hijo, con muchos amigos que tengo. ujú, Es perfecto. un, digamos que es una línea bastante de todos los días. Todos los días alguien me escribe o me manda algo, me dice algo. Bueno. ¿Y qué, extrañas algunas Ya cosas ya de hace Italia? enamorar a mucha gente que no es italiana y que no ha vivido tantos años en Italia, lo hace enamorar porque es un país muy bello, muy, Claro, tiene mucho atractivo, mucha historia, mucho de todo. genial. Bueno, Publio, para meternos en lo que nos convoca, esto del béisbol para ciegos, contame un poco, porque vos fuiste una suerte de uno de los impulsores de esta modalidad en Italia y no sé si en el mundo, no sé si antes había, no había. Contame cómo se dieron esos inicios. No, digamos que comenzamos gracias a la idea de un exjugador de béisbol que Ujú, también había jugado en un equipo donde yo jugaba y que le vino esta idea. Hizo un trabajo muy bueno inicialmente y a mí me llamó para ver si quería ayudarlo, a otros tres o cuatro exjugadores también, y comenzamos. Esto era por allá por el 1994 y comenzamos a hacer las pruebas. ¿Sabe qué se podía usar para esta ujú, gente? La pelota con sí, los cascabeles adentro y esto. Un, un proceso bastante largo, porque prácticamente ujú, si tú consideras que el primer partido de exhibición se hizo en el 97, eh, desde el 994 en adelante, todo era cuestión de pruebas con estos muchachos para medir los tiempos, para ver cómo se podía. Agarramos tres muchachos ciegos de un instituto de ciegos que hay en ujú, Bolonia y comenzamos con ellos. Y ellos se prestaron y estaban contentos y les gustaba, ¿no? Por lo cual nosotros también hacíamos el trabajo con mucho gusto. Y así la pelota y las bases y todas estas cosas fueron naciendo poco a poco. Cómo hacer el campo y todas estas cosas, todo eso lo había sacado en su mente este, el ideador, ¿no? Alfredo Meli se llamaba, ujú. desgraciadamente en el 2010 se murió y los demás que estábamos ahí seguimos con el trabajo. Eh, Después del 1997, cuando se hizo un primer juego de exhibición, en el año siguiente se comenzó a hacer campeonato. Y habían tres o cuatro equipos que venían ahí a la ciudad de Bolonia, prácticamente de Florencia, de una ciudad Módena, que a 30 o 35 kilómetros de Bolonia, y poco a poco se fueron agregando otras ciudades. No íbamos a hacer el juego de exhibición, por ejemplo, a Roma, Ujú. pasando esta idea y haciendo conocer. Se agregó Milán y ahí de una vez en Milán, siendo una ciudad tan grande, se agregaron dos equipos y así poco a poco. Yo creo que para el próximo año serán 14 equipos los que van a participar. Y no solamente del continente, hay un equipo no sé si lo has oído mencionar, Sardeña, Sardiña se Ujú. llama aquí, que está en medio del Mediterráneo. Sí, Y ahí están practicando bastante. Ellos tienen que moverse con aéreo. Figúrate que, que, que esfuerzo que hacen, ¿no? Para poder participar del campeonato. y, Poco a y, y- poco ujú. se fueron agregando ciudades para llegar hasta lo que es hoy. Si quieres, hablamos un poco del material, porque además de esta pelota, es una pelota
iniciamos con la Kenko, que son pelotas de Claro, goma dura, claro, sí, que vienen vaciadas y dentro se meten los dos cascabeles. Eh, Otra cosa, por ejemplo, ¿no ves esto? sí, lo veo. Son unas paletas que usan Ujú. los asistentes para dar la dirección a los corredores para que llegan a segunda y a tercera base. Si quieres, hablamos de un poco en cosa consiste, que se usa y Sí, estas cosas para tener una idea clara. sí, sí, por favor, porque ahí se va conectando mucha gente, en Diego Salas, que es un árbitro aquí de Argentina, Carlos Rey, que se acaba de sumar, el árbitro internacional. Le mando un abrazo y feliz cumpleaños, Carlos, que me olvidé de saludarte. Así que, y sí, mucha gente está interesada en esto, yo lo estuve difundiendo, esta charla, dentro del ámbito del béisbol. Y sí, contanos un poco cómo es la dinámica y un poquito más de los elementos. Bueno, mira, el campo prácticamente es un campo regular de béisbol. Ujú, Hoy como hoy se usan las bases originales. Al inicio se usaban unas bases que estaban adelantadas un poco, por ejemplo, en segunda base. La base de llegada es la segunda base, no es la primera. En la primera claro, base, como toda la zona a la derecha del campo, es ujú, zona muerta, es zona foul ball. Y el campo prácticamente donde se juega es la parte izquierda. O sea, es como si tú tiras ujú. una bisectriz que parte de home y va por el monte de picheo, pasa sobre la segunda base y llega hasta allá, hasta el jardín central, digamos, lo que es normalmente un Ujú. campo de Sí, sí, sí. béisbol. Esa parte izquierda es la parte que sirve para desarrollar el juego. Antes había una base, segunda base, donde llegaba el corredor el que había bateado y otra base en tercera base anticipada respecto a la base, aunque si la tercera base no se usaba. O, sí, se Ujú. usaba en el momento en que un corredor llegaba a la tercera base, llegaba a esa base anticipada, pero para irse para home plate tenía que posicionarse sobre la base original. Eran Ok. situaciones un poco raras. Hoy como hoy no existe este problema. Cioè, el segunda base, que es un vidente, está en segunda base. En el campo están los cinco defensores, cinco jugadores ciegos, están dos adelantados como si fueran tercera base y shortstop, y tres Ujú. atrás, izquierdo, central y derecho. Esa es la posición de estos jugadores. Antes la base del vidente era la base original de segunda base. Ahora se ha mandado hacia adelante y el bateador corredor que llega de la primera base para la segunda, que es la base que tiene que alcanzar, se encuentra más adelante el defensor vidente. Ujú. La línea que va, aparte una línea que sale de un cordel de separación. ¿Por qué se llama cordel de separación? Separa la parte interna antes del cordel, mirando hacia afuera, ¿no? Es toda zona foul ball. Este cordel de separación que va de la segunda base donde está el vidente hasta la línea de foul de tercera, Ujú. esa delimita la zona buena como la zona foul ball. Perfecto. Entonces, me llamo el caso que hay un bateador. Te tendría que decir otras cosas más o menos, lo vamos sacando. Batea, Ujú. ¿no? Pasa por la primera base. Cuando pasa de la primera base, que es una base sonora que lanza un impulso, comienza el asistente que está en segunda base, porque son dos asistentes para el ataque, uno que está en segunda base y otro que está en tercera base. Ujú. Una vez que ha pasado el corredor, la primera base comienza a palmotear, digamos, estas paletas.
que te mostré. Bien. Y ahí, en tanto, la pelota, para que sea buena, y esto te lo debería haber dicho antes, tiene que picar antes de ese cordel de separación. Tiene que picar por tierra para y atravesar este cordel para que se vuelva un batazo bueno. En el momento en que esta pelota atraviesa esa zona, el árbitro de tercera dice buena. Y de ese momento, digamos, el Yoko está vivo. Perfecto. Vamos a la defensa. El defensor para la pelota, la agarra en su mano. El defensor vidente que está en segunda le llama 2-2 o aquí. Pocas palabras. Aquí o 2-2. Y él así tiene una idea dónde tiene que tirar, a qué distancia está y todo, ¿no? Si este tiro que hace el defensor, esa asistencia, llega antes de que el corredor que ha bateado toque el cojín de segunda base, es out. Si llega antes el corredor, queda salvo y se queda ahí. Y viene el siguiente bateador en el orden de bateo, que son 5 generalmente, y comienza a girar el juego en este modo. ¿Entiendes? Sí. Cosas importantes. Para iniciar con el hombre que se presenta a batear. El árbitro lo llama a home play, lo posiciona cerca del plato y a un cierto punto hace una señal al asistente de tercera base, el cual estas paletas las hace sonar 3 veces. Terminado eso, hace un señal al que está en segunda base y este palmotea 2 veces con estas famosas paletas, que la paleta de segunda y la paleta de tercera tienen 2 sonidos diferentes. Ah, ok. ¿Entiendes? Sí, sí. Terminado los 2 palmoteos de segunda base, hace un señal o acciona la base sonora, él mismo con un control remoto, o hay alguien que se ocupa de esto y cuando él señala la primera base, beat, beat, beat. Cuando ha completado este giro, que se repite cada vez que va un bateador, cada vez bate un foul ball, se reprende, se comienza otra vez el mismo giro de sonidos, ¿no? Tercera, segunda Sí, sí. base, primera base. Esto siempre para dar una idea al bateador dónde está la línea de foul ball de tercera y dónde está la línea de foul ball de segunda base. Le da una idea del campo que tiene a disposición donde batear. ¿Entiendes? Sí, sí. Estas Bien. cosas, por ejemplo, Sí. hay 2 o 3 cosas importantes que decir. Pelotas en fly o bolas en fly absolutamente no son permitidas. Porque como hace un ciego, un invidente, apañar una pelota que viene por aire, ¿no? Ahora, cada vez Claro. que hay un fly que va en la zona donde están los defensores, se animan los árbitros, todo, y llaman in-fly. Llamando in-fly, ya los defensores están o cubriéndose la cara con el guante, o, ¿entiendes? O tomando Sí, sus sí. precauciones para no coger un pelotazo. No solamente en la línea buena, sino la línea de foul ball que está a los lados de las bases de tercera y de segunda base, siempre y cuando sea al dilar del cordel de separación. Si sucede que ese fly queda antes del cordel de separación, es un foul ball normal. Bien. Esto prácticamente Ahora,
Para seguir el hombre que llegó en segunda, que le hacemos hacer el giro. Claro. Está en el hombre en segunda base. Se presenta el otro bateador. En el momento en que el árbitro dice juego, debe ser silencio absoluto. Ni los asistentes, ni nadie puede abrir boca para decir ponte más adelante, ponte más atrás o no. O sea, el asistente que está en las bases no puede en ningún modo ayudar al corredor. Porque prácticamente es una interferencia y lo da no out al corredor. Él no lo puede empujar, no lo puede decir quédate o cualquier cosa. No puede hablar con él. No le puede ayudar tampoco a tocar la base. Llegando a las bases, los corredores tienen que tocar la base para podérsela ganar. Si pierden el contacto de la base, no importa. Pero ellos tienen que tocarla. ¿Entiendes? Y llegan deslizándose, llegan tirándose de cabeza. Actualmente juegan como si fueran personas que ven, te digo la verdad. Bien, y contale a la gente, porque bueno, uno piensa en batear en el béisbol o en el softball, y alguien que está lanzando y un bateador que hace el swing y le pega la bola. Pero contame cómo se batea en el béisbol para ciegos. Ahora, ¿tienes idea del gesto del funguear? Sí. Cuando se batea para hacer la práctica de la defensa, Sí. más o menos se batea así. Es Bien. decir, este bateador tiene el bate con una mano y la pelota en la otra mano. Y él, ahí hay al menos 7 modos diferentes que tú ves cómo empuñan, cómo se presentan, como si fueran estilos diferentes. Y el trabajo de un entrenador consiste prácticamente en encontrar la posición o el modo mejor para que uno le rinda bien, porque no todos batean en el mismo modo. Hay quien batea a la altura del pecho y batea siempre a esa altura, y hay quien batea la pelota cerca del tobillo, que parece increíble, pero es así. Sí. Dejan caer la pelota y le dan cerca del tobillo, la golpean. ¿Entiendes? Sí, sí. Ahora, quien batea tiene 3 oportunidades, como si fueran 3 strikes, ¿no? Ahora, si él batea un foul ball, pues abanica y son ya 2. El tercer puede ser foul ball, puede ser cualquier cosa que si no batea en la zona buena, es como si se hubiera ponchado. Claro. Hay siempre 3 oportunidades para batear. 3 swings. 3 swings y fallas en enviar la bola en zona buena, sos No, out. estos 3 no batea la bola en terreno bueno, out, cambio. Una cosa también que es importante y que hay que decirlo, es un juego donde juegan hombres y mujeres en un mismo equipo. Se juega mixto, digamos, ¿no? Sí, sí. Y en este sentido, cambian algunas cosas. Por ejemplo, el hombre batea en la posición regular del home plate, el original. La mujer batea unos 3,96 metros más adelante. Hay un círculo de goma en el suelo y ella batea desde esa posición, en dirección de la tercera base. Este círculo ella batea. La llegada, la primera base para esta mujer no es la base original. Hay otro círculo de goma más adelantada respecto a la primera base, así el giro
prácticamente hace esta mujer para llegar a segunda base es más breve, Claro. es más corto. Eso vale también hasta para los muchachos de 15 años. Y hay Ujú. otro punto más adelantado, pero todavía yo no he visto niños que a un cierto punto vengan a jugar con ese punto más adelantado. Otra cosa importante que teniendo en consideración la importancia que tiene la seguridad en este juego, hay entre la primera base, entre la segunda base donde llega el bateador y la segunda base donde recibe el vidente los tiros de la defensa, Ujú. hay una zona de seguridad formada por un trapecio y dos rectángulos. 1 metro, 1 metro, 1,80 m para hacer 3,80 m. Ahora creo que son un poquito más, ¿no? Llegan a 4 metros. Como que el 3,96 m es la dimensión que se usa bastante porque si miramos a home play, las bases segunda y tercera hay que pisarlas llegando. El home Claro. play no. Ujú. En dirección de la primera base hay otro círculo de goma y otro círculo de goma verso el terreno foul de la tercera base, pero siempre en paralelo o sobre la línea ¿cómo se dice? El ápice, la punta, digamos, Ujú. del home plate. Sí. Ahora, 1,98 m y 1,98 m de una parte y de la otra hace 3,96 m. Tres. Ujú. Y quien viene de tercera base a hacer la carrera tiene que pasar en medio de esto, no está obligado a tocar Ok. el home plate. Tiene que hacerlo con el primer intento que hace. Si se va un poco afuera y después regresa que quiere pasar, no, el primer intento es lo que vale. Otra cosa importante, el que viene de tercera base hacia home no tiene ayuda. Ujú. No hay uno con las paletas que lo ayuda. Claro. Por lo tanto, Y, él que está en tercera base tiene que estar muy atento cuando el árbitro está llamando todo ese procedimiento para el bateador y dice juego. ujú. Y él se queda con esta imagen que queda de la posición del árbitro que está haciendo la llamada sobre el home, a mitad de esta área que se llama metapunto. Bien. ¿Y hay algún defensor en home plate? ¿O no se puede poner out a un corredor en home? No, tiene que equivocarse, el que llega a home tiene que El que. equivocarse. Ok. Sí. Mira, al inicio sucedía mucho que estos muchachos perdían la dirección, corriendo hacia Claro. primera, corriendo de home a tercera. Y esas son situaciones que ya no se repiten. Por ejemplo, el pasaje en primera base para llegar a la segunda, ¿cómo tienes que hacerlo? Sobre la base o detrás de la base. Si Ujú. tú pasas delante de la base, internamente a la base, eres auto automático. ¿Me entiendes? Sí. Ahí prácticamente la proyección, lo que vale, o lo que prácticamente es lo que se mira para establecer el pasaje, es la proyección hacia el cielo, digamos, de la base, de esta dimensión de la base, y el corredor, si pasa que el hombro prácticamente está en esta proyección, es salvo. Si pasa Ujú. con el brazo extendido y va a terminar en esta proyección de la base, no vale. No vale, claro. ¿Entiendes? Sí, sí. No es fácil. Al inicio muchos se equivocaron. Ahora es muy difícil. Ya son totalmente, digamos, capaces de hacer ese recorrido.
hay pocos que se equivocan, ¿no? O se pueden equivocar, digamos, un día que hay mucho viento, que les molesta. Sí. Entonces puede suceder que se equivoque. ¿Algo más? Y sí, y en Italia juegan contra otros países, ¿hay una copa internacional o hay algún evento de magnitud importante en la competencia de béisbol para ciegos? Mira, el primo país donde se miró para darle empuje a este deporte fue Cuba. En el Mm, año 2000 fue una delegación a Cuba, de acuerdo con el INDE, llevaron todo el material y todas las cosas y llevaron para que esta gente se interesara, para que aprendiera. Hoy son los más fuertes. Hoy día son los más fuertes. Pero también fueron a Hungría y más tarde llegaron a Francia y ujú. Alemania. En efecto, hace ya 3 o 4 años que se organiza un torneo que llaman el Mall Cup. La Mall Cup, sí. Sí, Italia, Francia y Alemania. Ujú. Así como ahora hay mucha gente que llega de todo el mundo, comenzaron a jugar gente que venía de Pakistán, de Marruecos y de los países árabes, así, y comenzaron a Sí. jugar estos muchachos. Que ellos por cuestiones de, por ejemplo, gente que han tenido guerras y estas cosas, había Ujú. muchos muchachos ciegos y Claro. eran buenos jugadores. Y tiraban, se ve que tiraban piedras durante la infancia, ¿no? Comenzaron temprano a tirar las piedras que eran los mejores tirando la bola, ¿entiendes? Sí, sí. De todas maneras, del Pakistán vino un equipo a jugar a Italia, porque había un Mira. pakistaní que jugaba en una ciudad que se llama Brescia y él se llevó este béisbol para Pakistán. Yo he visto vídeos donde hay una cantidad de gente de Pakistán que juega béisbol. A ellos también, ¿por qué? Porque juegan cricket, también ellos. Claro. Y ahora, por ejemplo, aquí en Panamá yo me encontré con material cricket que habían traído los ingleses para los ciegos aquí en Panamá, para que se pusieran a jugar cricket. Ahora recientemente están empujando mucho hacia Inglaterra, que ya participó en el último encuentro que hicieron en Roma el año pasado. Y, y están empujando bastante. He visto varios vídeos, varias cosas donde hacen la publicidad en Inglaterra. Y otro país muy interesante es Holanda, que ahí también ya se están comenzando. Pero los países para mí los más importantes a los cuales hay que de todas maneras hacer entrar en este tipo de béisbol son los Estados Unidos y el Claro. Japón. Ahora, Ujú. recientemente estuve hablando con unos cubanos, de esos que entrenan o siguen las cosas en Cuba, y me dijeron que se habían presentado unos japoneses que querían ver cómo se entrenaban ellos, querían ver cómo jugaban y todas estas cosas. Tanto es un buen inicio. Los Estados Unidos es más difícil. Ellos no quieren saber de este béisbol. Ellos tienen lo que llaman el beat ball. No sé Claro. si lo has oído mencionar. Que Sí, sí, juegan porque con una hay pelota. claro, hay un argentino que se llama Mariano Reynoso, Sí, que nada, impulsa este beatball, porque jugó el béisbol acá en Argentina, luego perdió la visión y en los Estados Unidos comenzó a desarrollar esta actividad. sí, yo tuve hasta en las manos esa pelota que usan ellos, que más.
que nada, es un Ujú. melón, ¿no? Grande como un melón. Claro, Recuerdo de la Minnesota Telegraph. Y eso lo inventaron ellos para qué? Para darle algo que hacer a todos los soldados que habían perdido la visión en Vietnam. Eso nació mira, por eso, motivo. mira. Y ahora Ujú. hacen hasta campeonato mundial, la serie mundial de ellos. Y sé que en Puerto Rico y en República Dominicana ya están, pero nosotros tenemos planeado de llegar a la República Dominicana. Por ejemplo, aquí a Panamá tenían que venir unos muchachos con los cuales yo estuve en Cuba en noviembre pasado y querían venir a Panamá, jugar aquí en Panamá unos partidos, de ahí pasar por Guatemala y ir a República Dominicana, que es un puesto donde absolutamente hay que meter este béisbol. Pero ellos ya Claro. juegan el béisbol y los he visto muy organizados. ¿Y cuál es el apoyo del movimiento paralímpico o cuál es el trabajo de la Confederación Mundial? Yo sé que estuviste trabajando con ellos para ingresar este deporte en un juego paralímpico. Mira, el mundo paralímpico depende de quién, de IPSA, Ujú. así se llama. Eh, están en Alemania y ellos, no sé si has visto, tienen una cantidad increíble de deportes. Sí. Al béisbol parece que no le han dado mucha importancia, Bueno, o tal vez el peso del béisbol, que tiene que ver algo con esto, ¿entiendes? sí, sí. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es desarrollar aquí. Yo he estado a hacer talleres en Cuba, en Nicaragua, en Guatemala. Y tenía buenos resultados. Los muchachos, después de 2 días, yo le había dejado una bola 2 años atrás. Y después de 2 años regresé y después de 2 días los puse a jugar béisbol. Hmm. Porque los nicaragüenses, ellos también tienen el béisbol como si fuera el deporte nacional, ¿no? Claro, Y hay mucho que hacer. Sé que falta el voluntario. Es bastante difícil porque eh, hay que trabajar. Con estos muchachos hay que trabajar. Hay que tener conocimientos de cómo se le enseña a un ciego, porque no es como enseñarle a uno que ve y estas cosas. claro. Y, pero de todas maneras, sí, el movimiento está creciendo. Ahora, por ejemplo, el WBSC de Sí, la Federación Mundial eh, comenzó a moverse un poco después que vio que, sí, como es un italiano el presidente, claro. Fraccari, Fracari. Ujú. sí, viendo cómo estaba tomando pie en Italia el béisbol para ciegos, prácticamente comenzó a mover, a ver qué se podía hacer. Recientemente ellos han incluido el béisbol para ciegos en esta organización y están Mm. tratando de impulsar este béisbol a través de las federaciones. O sea, pidiendo a ver quién quiere practicarlo para mandarle el material que se necesita, para mandar técnicos y estas cosas. Y desde ese punto de vista yo creo mucho. La cuestión es IPSA, que para mí será bastante problemático. Mm. No entiendo el por qué, pero tal vez si entra Japón y entran los Estados Unidos, las cosas se ponen diferentes. Claro. Pero es una lástima, mira, yo he visto muchos ciegos practicar deportes diferentes. Ujú. El golbol, por ejemplo, lo que le da el béisbol a un ciego, no se lo da el golbol, ni, aunque se lo hace por Bueno, 100 años. ¿y qué le da? ¿Qué le da el béisbol a una persona no vidente?
Mira, basta pensar que ahí llegan, hay algunos aquí en Panamá he encontrado, y con ellos no se trabaja mucho, ¿no? Que han jugado béisbol hasta los 10, 8 años y después se pusieron ciegos. Ujú. Los que llegan ciegos del nacimiento, y es ya más difícil trabajar con ellos. Tú imagínate un muchacho que oye siempre hablar de béisbol, que está siempre sentado oyendo música, que los padres de familia tienen miedo que se lastime, tienen miedo que esto y lo demás. Y se encuentra en un campo de béisbol, agarrar un bate, batear una pelota, llegar hasta segunda base, deslizándose, tirando de bruces. ¿Tú piensas que esa emoción la tienen otros deportes? ¿Tú piensas que No. le da la misma Ujú. emoción el estar en la defensa, agarrar una pelota, pararla y tirarla a 30 metros a un defensor? Ahí van desarrollando Ujú. la concentración para captar de dónde está llegando, por dónde está llegando esta pelota que han bateado, hacia dónde me muevo, cuánto me muevo, ¿no? Y agarrar Sí, sí. esto y uno que me dice 2-2 y yo tengo que tirar ahí. De vez en cuando tú ves reacciones, por ejemplo, los muchachos que llegan a punto y hacen se tiran de, ¿cómo se llama? Dando eso no me viene la palabra, la capriola, es decir, tú le vas No. das la vuelta con los pies, Soma. Ahora no me Sí. viene el nombre. Llegan ahí emocionados por haber hecho la carrera, se tiran. Sí, sí. Y cuando mandan a casa un punto, cuando agarran que sembraba una cosa, tú no tienes idea. Pero sobre todo, mira, ellos desarrollan mucho, tienen más confianza en las reacciones que tienen, son son más vivos, ¿no? Responden mejor a Sí. casi todas las ciudades, al menos aquí en Panamá no es una ciudad para un ciego. Aquí hasta para Claro. uno que ve, girar por una acera es un problema. Figúrate un cero que se encuentra un poste de la luz en medio de una acera. Ujú. Pero ellos ganan en confianza. Yo he recibido hasta cartas de estos muchachos. ¿Por qué ustedes hacen esto? Contentos. Y los familiares que ven los cambios que tienen estos muchachos o estas muchachas. ¿Entiendes? Es por eso que yo, cuando pienso a cómo comenzar con gente que nunca, a mí me gusta que se presente el muchacho con el padre de familia o el tutor, para hablarle, para explicarle, para Ujú. hacerle ver que es muy difícil que un muchacho jugando béisbol se lastime, que se choque con algo o estas cosas. Claro. Y ahí te digo, todos los árbitros, los que están hasta en el banquillo, todo el mundo se ven que un muchacho pierde, comienzan a gritar y a parar. ¿Por qué? Pero es muy difícil que uno se lastime, te digo la verdad. Es muy difícil. Ujú. Y esto es otra de las cosas que el béisbol es una garantía para los que llegan a jugar. ¿Alguna Bueno, pregunta más? no, bueno, Julio, la verdad que nada, muy, muy interesante todo lo que nos contaba. Yo el año pasado estuve con vos acá en Argentina, cuando viniste a dar esta Sí, me capacitación, dijiste, pude participar. en la cena también, ¿no? Exactamente. Así que, nada, bueno, acá en Argentina la federación continúa comprometida con el desarrollo de la actividad. Jonathan Deus sigue a cargo del béisbol para ciegos. Obviamente la pandemia frenó todo un poco en Argentina, no solamente el béisbol para ciegos, sino también el béisbol tradicional.
Así que, nada, esperemos que en el 2021 pueda explotar esta actividad acá en Argentina y en la región. ¿Qué? ¿Sabes de algún otro país de Sudamérica que esté desarrollando el béisbol para ciegos? Mira, yo he hecho tentativos e intentos Ujú. con Colombia, porque para mí el Colombia está desarrollando mucho en la costa, ¿no? Ellos juegan en la Sí. costa, digamos, estas ciudades hablan nada más de fútbol, pero en la costa Ujú. hay hasta un jugador colombiano que era tercera base de los Yankees, no sé si ha seguido los juegos de la Sí, Serie sí, sí, Mundial, Urshela. Sí, buenísimo sí. jugador. Y ya en algunos torneos, algunas cosas que se han desarrollado, he visto que los colombianos le han ganado a los panameños que tienen años y años que juegan béisbol. Ujú. Y mucha gente la está siguiendo, ¿no? En un torneo, no sé qué cosa, preolímpico o algo que habían hecho en Santa Marta y otros puestos, en la cantidad de gente que ya lo está siguiendo. Sí. Ahora ya de la Federación Mundial han trovado una persona ahí en Colombia que parece interesado, uno que sigue la discapacidad y estas cosas. Ahora veré, puede ser que me toque ir a Colombia. Ojalá. Sí, ojalá, verdaderamente. Yo lo veo muy bien. Yo cuando se hace Colombia, Panamá, Guatemala, Nicaragua, ya estamos bien. Ya estamos bien para hacer un torneo con Cuba y con con los americanos también. Los americanos juegan nada más en Harlem. Juegan. Hay un panameño ciego que Luis juega y sigue esto, pero no están con la idea de ayudar al desarrollo. Las autoridades de béisbol no les interesa. No está interesado. Ahí Jonathan Deus nos dice que en la provincia de Córdoba, en Colombia, hay un inicio de béisbol para ciegos. Así ¿Cómo es que, que? sí. En el Bueno, departamento de Córdoba, ahí en Colombia. qué bueno, Ujú. qué Bueno, bueno. Publio, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo, pasó la hora, pasó bastante Y rápido. no Eh, hemos hablado de cómo el clasificador, que tiene una responsabilidad tremenda en el ujú. béisbol, eh, ¿qué has encontrado en esas cosas que te mandé en pocas palabras, el tiempo que tú quieras? Sí, bueno, como esta es una charla oficial, el Publio gentilmente me mandó una serie de detalles sobre cómo se anota en el béisbol para ciego. Lo primero que veo es que es muy similar, al menos los símbolos, al béisbol tradicional y lo que impulsa la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Después tendría que entender un poquito más algunos detalles, pero, por ejemplo, interferencias, errores, los hits son tan iguales, es muy parecido el sistema. Sí, ahí los problemas es el hecho de que no hay el uno, el 2 y el 3 no existen, Ujú. porque Claro, falta el lanzador, el receptor y el primera base, claro. ¿no? Hay otra cosa también que en el béisbol, que está lleno de tantas reglas y tantas cosas, hay mucho, por ejemplo, en el béisbol para ciegos hay el empate, en el béisbol normal no. Hay Ujú. otras cosas en el béisbol para ciegos que no existen en el béisbol normal. Pero ese béisbol que hacemos nosotros con los muchachos es veramente béisbol. Reducido pero es béisbol. Y, y Y la al final, última, claro, sí, ¿cuánto dime. dura más o menos un partido? Mira, 2 horas, 2 horas, ok. pero depende, porque se hacen juegos de 9, de Ujú. 7 y de 5 según de. Pero, por ejemplo, un Claro. partido de 9, ¿qué se hace? El doble mordisco que se llama. Es decir, el equipo que comienza a batear lo hace por 2 innings seguidos. Ah, ok. Hacerse 2, Ujú. 4 y 6.
Después el 7, el 8 y el 9 se hace uno por uno. Pero los primeros Claro, 6 se hacen 2, 2 y 2. Esto para acelerar los tiempos, para hacer menos cambios. claro. ¿Entiendes? Sí, sí. Porque aquí no es que Perfecto. sale uno y se va corriendo y se toma su posición. Aquí hay que ayudarlos también, ¿no? Claro, tal cual. Y tener cuidado de que no haya nada en el piso para que no lo pisen y se caigan, se lastimen. Sí, sí, puede suceder. De todo puede Claro. suceder. Bueno, Publio, la verdad que muchísimas gracias por esta horita que me diste, me brindaste y la amabilidad desde el principio para poder charlar conmigo aquí en este ciclo de charlas. Mira, yo también te doy las gracias. Quedo muy agradecido. También porque es un modo para difundir este deporte. Yo quiero Ujú. llegar a difundirlo lo más posible. Te digo la Bueno, verdad. voy. A mí me gusta muchísimo estar con estos muchachos y trabajar con ellos. Por lo tanto, un programa como el tuyo, esto que ha hecho hoy, es, Ujú. es una mano lanzada al que quiere seguir el béisbol para ciegos. Y lo vamos a seguir Una haciendo, cosa, quédate tranquilo. si te interesa material de lo que se Ujú. refiere al béisbol para ciegos, yo te mando cualquier cosa. Si tú me das el Perfecto, permiso, yo te mando vídeo, te mando documentación, todo el tipo de documentación que tengo. perfecto. Genial, Publio. Te mando un abrazo muy, muy grande y cuídate ahí que no te contagies de nada, seguí cuidándote y que siga muy bien y termines lo mejor posible este año 2020. Esperamos. Igual para ti. Y un abrazo para los que están ahí, los que están seguidos, Jonathan y las demás personas. Ujú. Bueno. Chao, Chao, un Publio. abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao. Y ahí pasó Publio Vázquez, el oficial de béisbol para ciego internacional, fundador de la Federación de Asociación de Béisbol para Ciego en Italia. Bueno, un montón de historia nos estuvo contando. Un abrazo ahí a Johnny Deus de Béisbol para Ciegos. Síganlos y a aquellos que se quieran sumar a esta modalidad. Está realmente muy buena. He tenido la suerte de participar el año pasado. Es más, jugamos junto a Johnny y un par de compañeros y la verdad es que es muy entretenido. En 2 semanas voy a tener una entrevista muy, muy importante. Va a ser alrededor de las 5 de la tarde de Buenos Aires. Estén atentos, las voy a ir informando a medida que pasen los días. La semana que viene estoy ahí tratando de cerrar alguna última charla y ya nos queda poquito para cerrar este ciclo, al menos en el 2020. Muchas gracias a los que estuvieron. En un ratito lo voy a estar subiendo a YouTube y nos vemos la próxima semana.